Bueno, hoy en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, para mí es todo un placer dar esta plática con ustedes. Voy a platicar cuáles son estos indicadores tempranos que podemos ver en niños, niñas con trastorno del espectro autista y al final dejaremos un espacio por si hay preguntas y también por si quieren compartir alguna experiencia, lo podríamos platicar dentro de esta reunión. Bueno, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, tenemos que tener muy claro que es una condición del neurodesarrollo con la que nosotros nacemos. De esta manera vamos a ver indicadores de edades muy, muy tempranas y la literatura también nos va dando pautas sobre cómo es que podemos notar estos indicadores en edades más tempranas, aunque el diagnóstico del trastorno del espectro autista en forma lo podemos hacer posterior a los 36 meses. Sin embargo, antes de los 36 meses podemos ver estos indicadores de riesgo que nos van a dar una pauta para ver el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición, como ya había dicho, del neurodesarrollo que se va a caracterizar por un déficit persistente en estas relaciones sociales, en patrones de conducta estereotipada, intereses limitados y también en una dificultad en la comunicación. Actualmente cuando hablamos sobre la prevalencia de esta condición, en Estados Unidos se plantea que uno de cada 68 personas va a tener trastorno del espectro autista. A nivel internacional, nosotros podemos relacionarlo con uno de cada 160. Y en nuestro país, si bien es cierto que en nuestro país no tenemos estadísticas claras, a partir del estudio que se hizo en León, Guanajuato, se puede determinar que hay uno de cada 115 personas. Pero también se habla de que en la literatura internacional, de que actualmente estamos identificando mucho más tempranamente y estos datos han cambiado volátilmente. Entonces, algunos de estos todavía no están siendo estudiados, digamos, o todavía no tenemos la certeza de la prevalencia, pero estamos pensando que actualmente estamos identificando a en México, a uno de cada 65 personas en el rango de 65 a 75 personas. Y esto ha sido porque también cada día hablamos más de la condición, la hacemos mucho más visibles y que también hay personas que salen con mayor capacitación para hacer una identificación de la población con trastorno del espectro autista. Eh, Cuando hablamos del trastorno del espectro autista, tenemos que irlo viendo que existen niveles de apoyo que requiere cada una o dependerá de las condiciones a las que se encuentra asociada esta población, requerirá niveles de apoyo. Existen tres niveles de apoyo, que es el nivel de apoyo uno, donde va a requerir ayuda en las relaciones sociales y en la flexibilidad, mientras que el nivel de apoyo 2 en esta ayuda notable en flexibilidad y relaciones sociales, y el nivel de apoyo 3 se requiere ayuda muy notable y puede ser en las relaciones sociales, en la flexibilidad y también en las tres en la comunicación. Cuando vamos identificando a la población, tenemos que tener mucho cuidado, sobre edades muy, muy tempranas, antes de los 3 años, porque hay otras condiciones que pueden estar asociadas también o que se pueden parecer, ¿no? En este sentido, sí es importante que nosotros identifiquemos estas características muy particulares de la población. Entre estas características que podemos notar,
en la población va a ser que en edades tempranas van a tener dificultad para iniciar una interacción o responder a la iniciativa de otros. Por ejemplo, cuando están entre un mes o previo al mes y los 3 meses, nosotros interactuamos con él, hacemos caritas y pueden no responder a esta interacción con otros. También dificultad para compartir emociones o intereses. Sobre todo, por ejemplo, podemos ver a niños antes de los 3 años que están jugando solos en algún área, ¿no? De la casa y que no nos invitan a jugar con ellos o a compartir con ellos. También podemos ver algunas de las dificultades para reconocer las emociones de los demás. En este caso podemos identificar que el menor cuando estamos enojados o estamos Es una tristes reunión no sobre el identifican autismo. nuestras emociones. También van a encontrar alteraciones en la capacidad para procesar esta información sutil, compleja y pasajera de las relaciones sociales, por ejemplo. Nosotros podemos, en niños pequeños, por ejemplo, hacer pequeñas bromas y ellos lo entienden, hasta se ríen de eso, pero para ellos es muy difícil entender estas relaciones sutiles de lenguaje o de comportamiento con relación a los demás. En edades tempranas también podemos identificar que cuando estamos hablando con ellos pueden no mirarnos al rostro, pero sobre todo no hacer este contacto visual entre ellos y nosotros. Entonces, si yo le llamo por su nombre, por ejemplo, si yo le digo, hola Ramón, tal vez cuando yo hablo con él, no voltea a verme o tarda mucho más tiempo en voltear, le llamo varias veces por su nombre y cuando logro que voltee a verme, no me mira a los ojos, ¿no? También va a haber una dificultad para comprender y usar esta comunicación social en la cual este lenguaje y estas formas de comunicarnos no quedan explícitas en el menor. Y también su comunicación verbal y no verbal puede estar alterada de un contexto social, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando los llevamos a algún ambiente, ya sea escolar o, por ejemplo, cuando lo llevamos a la iglesia, a algún otro ambiente, tal vez lo que se requiere también en ese sentido, no logran realizar esta comunicación verbal ni la no verbal con relación a ese ambiente social o a ese contexto social. Y también vamos a tener algunas personas, no todas, las personas con autismo pueden tener dificultad en los tonos de la voz y pues en esta de la prosodia. Algunos de los niños van a tener apego a estas rutinas ante los cambios. Desde edades muy pequeñas, por ejemplo, vamos a notar que cuando cambiamos estas dinámicas de su vida, sí, van a ser mucho más irritables, pueden hacer, pueden entrar en una situación de crisis en los cuales duran mucho más tiempo, ¿sí? Y, o en niños ya un poco más grandes, por ejemplo, de los niños que tienen menos dificultades en la comunicación verbal, cuando cambiamos de una ruta a otra, no sé si a ustedes les ha pasado con sus hijos o con sus alumnos o con sus propios usuarios o pacientes, que les comentan que cuando cambian la ruta de la casa a la escuela o de la casa a la casa de la mamá o de la abuelita o entran como en una crisis y lo vemos más irritable, más enojado, ¿no? Nos dicen, por aquí no es, hay que tomar la ruta que siempre tomamos, ¿no? Porque estos cambios a la rutina pueden ser bastante difíciles para ellos. ¿Tenés algún comentario, Azul? Muy bien, gracias.
Entonces también podemos ver que hay algunos patrones que son más ritualizados y de comportamiento verbal, que donde van a repetir constantemente algunas frases, algunas palabras, una forma de comunicarse muy particular, ¿sí? Y que parecería entonces que tenemos eh, una forma ritual de comunicarse. Y también van a tener estos intereses que son inusuales e intensos, ¿no? Por ejemplo, habrá quien le guste de manera muy intensa. ¿A qué voy con intensa? Que es persistente, por ejemplo, las flores, algunos van a ser los autos o los cochecitos, algunas van a ser las piedras, para otros niños pueden ser los dinosaurios, para otros niños las pelotas. Puede ser intereses también inusuales porque hay usuarios o niños que atendemos aquí que, por ejemplo, tienen un gran interés por las perchas, por, eh, por los ganchos, o también, por ejemplo, pueden tener un interés particular por, nos ha tocado por las flores, las piedras, los gusanos también, ¿no? Como ir coleccionando también las hormigas, ¿no? Teníamos un usuario que tenía un interés de recoleccionar por todos lados las hormiguitas. Y bueno, también puede haber movimiento y uso de objetos o de habla que son más repetitivos, como que parece que son, algunas personas los identifican o los asocian más con estos comportamientos muy parecidos al TOC, que obviamente tienen otra característica, el ser TOC, pero más bien como esta repetición constante de objetos o de esta habla repetitiva. Algunos de nuestros, de los niños que vamos a tener con trastorno del espectro autista, ciertamente se asocia la mayoría con ellos con una hipersensibilidad sensorial. Entonces, que tienen algunas dificultades para los sonidos, los aromas, las texturas, eh, los, eh, los aromas, pero también puede ser que haya una hiposensibilidad, ¿sí? Es decir, que en nuestro niño tenga aquí el sonido a un montón de decibeles y que aún así no responda o que tenga una prenda que sea bastante incómoda y que no responda ante esta sensibilidad. Por ejemplo, pasa no frecuentemente, pero sí tenemos algunos usuarios en los cuales, por ejemplo, no nos damos cuenta que están enfermos hasta que no los tocamos y nos damos cuenta que puede tener una fiebre, ¿no? O se caen y no nos reportan que les dolió, eh, donde la hiposensibilidad, ¿sí? Eh, puede ser que logre que no nos demos cuenta o que no creamos que pueda tener autismo o que asociemos únicamente la hipersensibilidad al autismo. Es una de las condiciones que puede tener, sí, pero además puede ser hiposensible. Y como les decía, las personas con autismo en edades muy tempranas pueden tener una búsqueda de sensorial. ¿Cómo es eso? Vemos que frecuentemente van y huelen todos, se acercan con nosotros y nos huelen la cara, nos tocan el rostro, como buscándonos, ¿no? Pueden estar, antes de comer huelen todo, están oliendo siempre su muñeco, su mantita, están buscando la sensación más suave, como que están buscando estas afinidad sensorial, ¿sí? Pero lo vemos mayormente cuando lo que más suelen hacer es buscar como texturas suaves o acercarse con nosotros o estar oliendo lo que tienen a la mano, ¿no? Ya puede ser la comida o los juguetes, todo se lo llevan como si lo quisieran oler o comer, ¿no? Como que todo se lo llevan a la boca también frecuentemente.
Hay algunos indicadores también médicos que me gustaría puntualizar aquí, se ha encontrado en la literatura, en las investigaciones que se han hecho con relación a los estudios tempranos de los niños con trastorno del espectro autista. Y muchos de ellos van a presentar desde que nacen reflujo. Eso es una de las principales condiciones médicas que podemos notar desde edades muy tempranas. También pueden presentar diarrea o estreñimiento constante. Esto va a implicar que tienen dificultades, sobre todo para estar procesando algunos alimentos. De hecho, les comparto que algunas de las investigaciones nuevas en este tema de la alimentación, pues tienen que ver con el cambio de la microbiota, ¿no? Con la caseína y estos elementos de retirar de la alimentación de los niños, en los cuales ha habido, francamente, una evidencia significativa de cómo el cambio en la microbiota mejora la calidad de vida de los niños a partir de dos aspectos. Uno, mejora la comunicación y disminuye también estos comportamientos agresivos, ya sea con ellos mismos o con los demás. Entonces, de hecho, ahorita hay una recomendación en los tratamientos de la población con trastorno del espectro autista en niños, en la identificación temprana, por ejemplo, entre, entre los meses y los 5 años, donde se promueve eh, el cambio alimentario, sí, la disminución de la caseína, pero además ahora se promueve los omegas. ¿Sí? Anteriormente, en otra visión médica rehabilitatoria, pues había una tendencia de medicar a los niños en edades muy tempranas con risperidona. No digo que no sea lo adecuado para algunos casos. Lo que comento ahora es que la nueva vertiente de tratamiento va relacionada con el consumo de omegas y también de reducción de algunos alimentos, sobre todo que tienen caseína y también azúcares. Entonces, bueno, esto también va a favorecer a la disminución de estas enfermedades como la diarrea o el estreñimiento constante en los niños con trastorno del espectro autista. Otro de los indicadores que podemos ver o que se plantea desde la clínica y desde la literatura es que van a tener inflamación constante del abdomen y esto va a llevar a que sus gases sean fétidos, muy olorosos, ya desde muy tempranas. Nos damos cuenta que algo no está funcionando en cómo están procesando los alimentos porque sus gases van a ser muy fétidos, muy notorios. De hecho, cuando son pequeñitos, cuando son bebés, podemos notar esto. Y también frecuentemente se enferman de gripa. Esto puede ser asociado a las vías respiratorias. Entonces, en cambios, por ejemplo, de temporada, vamos a notar que se enferman más frecuentemente de gripa, como de alergias, también están muy asociadas las alergias en la población con trastorno del espectro autista. Y muchos de ellos también vamos a ver que tienen dermatitis frecuentes. Entonces vamos a ver salpullido en zonas, por ejemplo, como la espalda, las nalgas, en los brazos, en algunos casos, son menos en el caso de los brazos, pero sí se ha reportado, por ejemplo, mucho en la espalda, en las nalgas, donde hay frecuentemente es donde podemos notar esta dermatitis. Claro que cada niño con trastorno del espectro autista tendrá características particulares, pero lo que más se ha reportado son estos. Otros de los datos clínicos y médicos que podemos ver en esta población temprana, por ejemplo, es que sudan excesivamente. Pensemos que los niños
pequeños, realmente ellos no sudan, ¿verdad? Sudan los adolescentes, los jóvenes, nosotros, pero niños pequeñitos no sudan. Sin embargo, con ellos vamos a notar que hay una sudoración y que además esta sudoración tiene un mal aroma, ¿no? O sea, parecería entonces que algunos casos, por ejemplo, algunas mamás nos han reportado que además de sudar, que es muy extraño en niños pequeños, este aroma es como si fueran niños que están jugando, ¿no? Como no es tan fétido el aroma, pero sí tiene un aroma, ¿no? Particular. Y entonces, bueno, eso es algo que tenemos que estar revisando constantemente. Igual que pueden tener un mal aliento, aunque tengan una buena salud bucal, ¿sí? Aunque tengan una buena salud bucal, podemos ver que, o podemos notar que cuando nos acercamos a ellos pueden tener un aroma particular, ¿sí? De su aliento. Muchos de los niños también pueden tener epilepsia. De hecho, cuando hacemos el diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta esta enfermedad de epilepsia. Y si bien también la literatura nos ha dicho que con relación a la epilepsia, en edades muy tempranas, por ejemplo, entre los 2 años y los 4, entre los 2 y los 5 años, no, es un poco probable, muy poco probable que presenten epilepsia. No quiere decir que no se dé, pero es menos probable. Donde sí se va a empezar, o vamos a empezar a ver que van a desarrollar la enfermedad de epilepsia casi es a partir de los 8 años. ¿Sí? Aunque hay otros casos, otra vertiente de estudios, donde nos dicen que comórbidamente la epilepsia y el autismo vienen en alta frecuencia, pero se van a dar en periodos de desarrollo diferentes. Hay más probabilidad que un niño que tenga autismo lo desarrolle a partir de los 8 años, pero también, o que sea menos probable en edades muy tempranas, pero también puede aparecer, ¿sí? Por eso lo pongo aquí, porque puede aparecer. Y otro de los indicadores son estas dificultades en el sueño. En algún momento escuchaba de un grupo de personas que le denominaban, de hecho, a los niños con trastorno del espectro autista como aves nocturnas, porque van a tener estas dificultades en el sueño, donde son difíciles de tener una rutina de sueño, entonces hay que trabajar mucho con eso. Obviamente no es que no se pueda, sino más bien es que cuesta mucho más trabajo tener una rutina de sueño con ellos. Y en las noches tienen periodos cortos de sueño, ¿sí? Pueden tener, por ejemplo, en una hora tener solamente 15 minutos y volverse a despertar y volver a dormir solamente, estar 45 minutos despiertos y volver a dormir solamente 15, 20, 30 minutos y tienen un sueño no conciliador y hay papás, si tengo aquí papás y mamás con hijos con trastorno del espectro autista o especialistas que se han dedicado a esto durante mucho tiempo, ustedes habrán escuchado los retos que presentan para los papás tener una conciliación de sueño de sus hijos. ¿Sí? Es un reto para los papás porque muchos de los niños van a tener periodos muy cortos de sueño y de descanso. Actualmente las evaluaciones tempranas pues han cobrado una mayor importancia, porque sí es importante mencionar que muchos de los estudios con trastorno del espectro autista, la literatura, no solamente nacional, sino internacional, también nos han dicho que aquellos niños que reciben atención antes de los 48 meses logran mucho, mucho más rápido consolidar habilidades, favorecer estas habilidades,
que los niños que son posterior a los 48 meses. Si bien el diagnóstico sabemos que se realiza posterior a los 3 años de edad, a los 36 meses, cuando vemos indicadores tempranos, la sugerencia es asistir con un especialista para que se haga una valoración de riesgo y empezar con una intervención temprana. La literatura no engaña con relación a esto. Mientras más temprano iniciemos con una intervención, las habilidades van a ser más consolidadas en un futuro y van a tener mejores resultados. Entonces, la importancia de estar atentos como profesoras, como profesores, como papás y también como especialistas. Nos ha pasado mucho y les comparto desde la experiencia como responsable del programa del trastorno del espectro autista aquí en el instituto, es que nos llegan niños a evaluación del trastorno del espectro autista. Nunca hay quisiera puntualizar en esto, nunca una evaluación es tardía, ¿sí? Nunca. Sin embargo, un niño que viene a ser identificado a los 14 años o bien que a los 8 años viene a ser identificado, ha perdido de alguna forma un periodo importante para ser para ser tratado, ¿sí? Es decir, mientras más tardío hagamos esta identificación, este diagnóstico, eh, los niños, nosotros mismos, por la mielinización de nuestro cerebro, sí, es mucho más complicado aprender nuevas estrategias, pero además la calidad de vida de los niños ha sido, a lo mejor no ha sido la idónea. Entonces hay que irnos acompañando en edades muy, muy tempranas. Hay marcadores tempranas antes de los 28 meses de edad, que es importante mencionarlos, que tiene que ver con este comportamiento que es repetitivo con los objetos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que antes de los 12 meses de edad, los bebés que ya tienen digamos que notamos que tienen un acercamiento con objetos donde siempre los van siempre quieren los mismos objetos y los tratan de organizar, ¿no? Entonces, algunos bebés, ¿no? Con diagnóstico posterior, pues nos hemos dado cuenta que giran o alinean o rotan los objetos para poder explorarlos, y que también pueden identificar a estos objetos como irlos ordenando o tratar de tenerlos siempre. Y bueno, entonces esto lo vemos antes en comparación con bebés que tienen un diagnóstico posterior, ya sea únicamente del lenguaje o sin problemas del desarrollo. Los niños con TEA van a girar, alinear, rotar y explorar visualmente estos objetos y también tratar de mantenerlos. También antes de los 28 meses, un marcador temprano que vamos a notar son estos comportamientos repetitivos con los objetos. Estos nos permiten ver que existen conductas asociadas a objetos o fijación visual, que solamente lo están viendo, sobre todo con aquellos objetos que son geométricos. Entonces, los cubos, por ejemplo, ¿no? Que van a estar constantemente viéndolos como una fijación visual, como la imagen que les pongo aquí en la presentación. También antes de los 28 meses vamos a ver movimientos corporales que se consideran atípicos y de desarrollo motor. Las investigaciones internacionales sugieren que estas conductas atípicas de los movimientos corporales pueden incorporar no solamente o están relacionadas con posturas del cuerpo, por ejemplo, hay niños que se hacen bolita, movimientos rápidos de los dedos o movimientos atípicos de los brazos, algunos son aleteos, como si quisieran volar, algunos son caminar de puntitas,
¿no? Que también pueden ser algún marcador temprano del trastorno del espectro autista. Algunos niños también van a tener movimientos corporales muy marcados como movimientos de todo el cuerpo, ¿sí? Como si se estuvieran moviendo todos, así como si tuvieran un espasmo. Esos son un comportamiento atípico para un menor. También vamos a ver que estos movimientos que son atípicos, que son motores, tienen que ver con estas habilidades motoras gruesas y finas, donde vamos a ver anomalías que se consideran emergentes en edades muy tempranas. Por ejemplo, en este estudio que les traigo, un estudio de 40 hermanos de bebé de alto riesgo, informaron que el retraso en la cabeza a los 6 meses de mantener la cabeza era un predictorio de un diagnóstico posterior de TEA entre los 30 y los 36 meses. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no pueda tener la postura de la cabeza es un indicador importante. También dentro de estos marcadores tempranos, en los movimientos corporales atípicos y de desarrollo motor, encontramos que los estudios nos mencionan que los patrones motores de retraso o atípicos pueden predecir el TEA, aún no sea un marcador definitivo. Y bueno, también se ha informado que antes de los 24 meses de edad, estos perfiles de temperamento, por ejemplo, donde tardamos mucho en consolar a un niño cuando está como en una condición de lo que podríamos llamar berrinche, pero más bien sería una crisis para un niño con autismo, ¿sí? Pero tarda mucho más tiempo en regularse. Puede darnos un diagnóstico de trastorno del espectro autista cuando ya lo hacemos posterior, cuando hacemos el diagnóstico posterior. Y dentro también de estos marcadores temperamentales, podemos ver que hay menor sensibilidad a esta recompensa social, a esto que le decimos, muy bien, felicidades, que estamos muy acostumbrados a hacer este reforzamiento social. La evidencia científica nos dice que sí es importante para la condición para los niños con trastorno del espectro autista, pero no es significativa. ¿Sí? Es decir, lo que ellos van a solicitar es el estímulo inmediato, el estímulo tangible inmediato que están solicitando. También va a haber un aumento de la sensibilidad perceptiva a partir de los 7 meses, es decir, que va a haber mayor incomodidad, puede haber mayor incomodidad, por ejemplo, para algunas texturas, alguna ropa. A veces las mamás me han reportado cuando hacemos la entrevista, por ejemplo, que me dicen, lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía por qué lloraba. Porque le daba agua, le daba a la teta, lo cargaba, le daba juegos y no sabía. Entonces empezaron a identificar que había, que cuando le cambiaban la ropa o cuando lavaban la ropa con algún detergente particular, ¿sí? El niño se encontraba, el bebé en este sentido se encontraba con mucho mayor incomodidad, eh, mayor llanto constante. Y también encontraron patrón generalizado de una desregulación emocional, como les decía, lloran más, ¿sí? Duran más tiempo el llanto, dura mucho más tiempo el llanto. A veces, por ejemplo, el llanto puede durar hasta 50 minutos o más de una hora. ¿Sí? Eso nos da un indicador importante en edades muy tempranas. Y también pues una reducción de la flexibilidad atencional. Hay ocasiones donde no nos pone atención, donde hay que estarlo llamando constantemente o nosotros hacemos los estímulos para que nos ponga atención, para que nos mire, para que reaccione a esa interacción social, pero no lo hace.
También vamos a ver que hay entre los niños de 12 meses, hay investigaciones que nos hablan de los marcadores tempranos en los cuales va a haber diferencias y variabilidad en el desarrollo cognitivo y social de los bebés. Es decir, en la manera en la que se vinculan, en la que se relacionan, pues va a haber mayores diferencias. Además, bueno, el uso de estos estudios también limitan de cómo estas interacciones sociales o el desarrollo cognitivo va a predecir ciertamente también el TEA, porque hay muchas condiciones, por ejemplo, aquí en el instituto vienen por un diagnóstico de trastorno del espectro autista y cuando hacemos la valoración diferencial, nos damos cuenta que más bien puede estar asociado a un trastorno de comunicación, ¿sí? Donde va a afectar obviamente la interacción social y puede también la comunicación estar impactando en el lenguaje y en la cognición. Le doy el uso de la voz a María Luisa que tiene una preguntita, ¿sí? Si quieres desmuteate, María. ¿Sí tenemos pregunta? Bueno, entonces, si quieres ahorita cuando te puedas desmutear o escríbenos en el mensaje por mensaje para que podamos resolver dudas. Bueno, entonces, lo que les decía es que los diagnósticos sí tenemos que ser muy cuidadosos con ellos. Y también vemos la posibilidad de que los síntomas conductuales utilizados para el diagnóstico estén asociados al circuito neuronal que desarrolla después de los 12 meses. Entonces, es importante como ver los riesgos, como ver estos indicadores tempranos, pero estar constantemente en observación. ¿Sí? Por eso el diagnóstico pues se da posterior a los 36 meses. Sí, María Luisa, te doy el uso de la voz. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi hijo se golpea cada vez que se enoja, cada vez que le quitan un objeto, tiende a golpearse a la pared, en el suelo. ¿Eso también sería un factor? ¿O Sí, bueno, ¿cuántos meses o cuántos años tiene tu hijo, María Luisa? tiene 2 años, 6 meses? Sí, como les comentaba, dentro de estos marcadores tempranos conductuales puede ser la autolesión, es decir, que se lastimen ellos o que lastimen a los demás y que duren mucho tiempo. Algunos de ellos se azotan. Sí, otros de los marcadores temperamentales que están relacionados con la conducta puede ser que se muerdan, ¿sí? O frecuentemente se muerden o se azotan. Entonces, eso tendrías que tenerlo como un indicador, María Luisa, pero obviamente tendríamos que tenerlo como hacer una valoración completa para ver si hay más indicadores que nos dé un posible riesgo de autismo. Ah, ok, muchas gracias. Sí, a ti. Y bueno, también creo que me voy un poquito más rápido que ya vi que son 10 para la una. Hay otros indicadores. Me gustaría mencionar que dentro de eso que ya habíamos hablado, la literatura también nos dice que entre los 6 y los 12 meses hay una atención social que no responden a su nombre. Entonces y lo llamamos muchas veces, pero no responden a su nombre y eso también es un indicador. Mm, También puede haber estas dificultades en la comunicación no verbal, por ejemplo, de los gestos. No hay gestos, de hecho, podríamos ver que los gestos con los o cuando estamos hablando, hay mucha gente que hace mucha gestualización al momento de hablar y los niños con TEA no tienen este espectro, ¿sí? De rasgos comunicativos no verbales. Y como les decía, una marcada irritabilidad, sí, es mucho más marcada, dura mucho más tiempo y también puede ser causada por muchos factores.
desde que no logran lo que requieren hasta que hay una incomodidad sensorial. Y también podemos ver orientación hacia estímulos no sociales versus hacia los sociales. Es decir, tenemos a los dos hermanos que se llevan un año de edad y puede ser que el que puede tener un riesgo de trastorno del espectro autista, ¿sí? No quiere interactuar con el hermano, sino que más bien está jugando solo o está haciendo otras actividades que no necesariamente requieren estar con ellos. Y bueno, también va a haber este término de trayectoria de cómo va avanzando la condición del trastorno del espectro autista, tiene que ver con el grado, la velocidad y la dirección de los cambios de la conducta. Eso tenemos que tener muy claro, ¿sí? ¿Qué tan intenso es la conducta? ¿Qué tan rápido va haciendo cambios? Y hacia qué dirección va teniendo. Ya hemos visto algunos de los marcadores y tenemos que tenerlo como mucho más puntual con relación a los hitos esperados de acuerdo a los niños de su edad cronológica. También dentro de las trayectorias podemos ver que el desarrollo temprano va a reflejar una desaceleración en la adquisición de nuevas habilidades durante los primeros 2 años de vida. Por ejemplo, van a ser mucho más lentos o bien hay familias que nos reportan que el niño tenía un desarrollo, digamos, sobresaliente en los primeros meses y después hubo algo en el cual como de la noche a la mañana cambió algo y ya realmente va perdiendo funciones. También esa trayectoria típica tendrá que ver con las habilidades verbales y no verbales que coincidan, ¿sí? Y el primer año de desarrollo cognitivo y el segundo año puede haber un deterioro cognitivo, es decir, hay cosas que ya tendríamos que esperar que logren y no lo logran. Ujú. Y bueno, también esas habilidades motoras, tanto gruesas como finas, sobre todo las gruesas, van a estar más reducidas o son niños que se mueven menos hasta después de los 12 meses. Y la reducción de la sonrisa social, por ejemplo, la evidencia científica nos dice que la sonrisa social se puede dar hasta los 3 meses. Y si hay una sonrisa social, puede haber hasta los 3 meses, ¿no? Y el afecto y la respuesta al nombre hasta después de los 12 meses, eh, pero no puede ser antes de los 6 meses. Y bueno, ¿quién es apto para evaluar el trastorno del espectro autista? Un especialista. Sí es importante que asistan con una persona que conozca de la condición y este puede ser un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra, un pediatra o un neuropediatra que pueda hacer estos diagnósticos tempranos y certeros. Algunas de las pruebas que se utilizan para la evaluación temprana, podemos utilizar pruebas de desarrollo como el inventario de Battelle, ¿sí? El perfil de desarrollo 3 que son de desarrollo para ver estos hitos de desarrollo que comentaba previamente, y ya después estas pruebas que son consideradas golden, porque son especializadas en el diagnóstico del trastorno del espectro autista, como es la entrevista diagnóstica para el autismo revisada, el A2, MCHATS o CARTS, ¿no? Son algunas de las pruebas que podemos utilizar. Y bueno, ya para ir concluyendo, no hay indicadores únicos, lo que yo acabo de mencionar ahorita son algunos que tenemos que tener como muy, como estarnos observando, pero sin embargo, cada niño con trastorno del espectro autista es único, es diferente y bueno, puede ser que algunos casos se presenten y algunos casos no, y algunos sean más intensos que otros. Es importante identificar y diagnosticar el autismo en etapas mucho más tempranas porque justo va a permitir que se permita favorecer o minimizar esas dificultades y desarrollar su máximo de potencial. Al identificar y brindar una intervención temprana, también se puede mejorar la calidad de vida, no solamente de los niños con autismo, sino también de las familias. Es muy importante mencionar todos los estudios relacionados
con calidad de vida en niños con autismo tiene que ver que, o que tenemos una trayectoria para mejorar la calidad de vida, porque hay muchos factores para la calidad de vida. Uno de ellos es la identificación temprana. Mientras más temprano lo identificaron, más habilidades se desarrollaron, pero además entendieron la condición, ¿sí? Y se pudieron hacer adaptaciones familiares. Y bueno, también es importante saber que nadie es culpable, sí, porque a veces vienen acá con mucha culpa y nos dicen, es que dime si soy yo, ¿no? Si algo hice durante mi embarazo. No, no hay responsabilidades, pero sí es importante saber que la identificación temprana también va a reducir la ansiedad parental. Los papás con hijos con trastorno del espectro autista pueden estar asociados a mucha ansiedad porque hay muchas demandas, tanto familiares, escolares, sociales, que están asociados a esta población. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y por último les dejo esta frase: comprender el autismo es aprender a ver el mundo desde múltiples perspectivas y eso es un privilegio. Les dejo mi correo electrónico por si quisieran hacerme una consulta posterior o escribirme. Y bueno, pues dejo de compartir y dejar unos minutitos por si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Habrá algún comentario? ¿No? Sandra, te damos el uso de la voz. Hola doctora, buenas tardes a todos, gracias. Doctora, bueno, yo no tengo mucho conocimiento respecto al tema, solamente lo que usted ha expuesto durante lo que llevé durante mis clases, pero por ejemplo, en la preparatoria sí es padre y que muy bueno esto de que ya se esté visibilizando más sobre la importancia que tiene que los padres y también las instituciones estén más pendientes a la identificación temprana. Pero, por ejemplo, nosotros como docentes, a nivel bachillerato, Ujú, no sé, cuento aquí en mi caso de la escuela, ¿no? Tenemos por lo menos 3 adolescentes que tienen esa condición. ujú, Entonces, de repente nosotros no sabemos cómo, pues, trabajar, qué hacer con ellos. Y pues cuando me refiero a nosotros, es como pensar también en mis compañeros maestros. Si bien existen, se puede decir como tutores que son inclusivos, algo así le llaman a ese tipo de tutores, pero muchas de las veces no tenemos como las herramientas para que ya está detectado e incluso simple y sencillamente para que el chico que tiene esta condición presente su examen de admisión ujú. porque se le tiene que separar del grupo, pero muchos de nosotros no sabemos. Entonces, no sé si existan algunos lugares en los que nosotros se pudiera solicitar, no sé, alguna capacitación o algún tipo de ayuda también para que se nos dé información al respecto, y saber cómo seguir con este proceso. Claro. Mira, nosotros, Sandra, te comento que acá en el instituto tenemos una colaboración con SEMS. Entonces, por ejemplo, hemos capacitado a SEMS a Prepa 3, a Prepa 5 y a Prepa 9, creo, Ah, ok. que a los profesores sobre cómo trabajar, porque tienes toda la razón. Una vez que parecería que es una gran tema, un tema de debate, porque parecería que el autismo es únicamente en la niñez. Y entonces parece que una vez que ya pasan a la adolescencia o que pasan a la adultez, ya no se habla o se habla poco, hay pocos lugares de trabajo, de intervención con la población. Ese es uno de los retos que nos enfrentamos. Sin embargo, sí es importante como generar políticas que realmente favorezcan a la población. ¿En qué sentido? Entender que la neurodiversidad, y en este caso el trastorno del espectro autista, necesita características particulares en la atención educativa, desde la forma en que se van a relacionar con nosotros hasta la forma en la que aprenden y los tiempos en los que aprenden, ¿sí? Pero esto se hace con base
en las políticas, o sea, tenemos que agarrarnos ahorita de las políticas inclusivas que existen o de inclusión y empezar a forzarlas de alguna forma a que cumplan su función. Sí, porque como les decía, están ahí, pero muchas veces, por ejemplo, tú, Sandra, que me comentas ahorita, pues tenemos la unidad de inclusión en toda la red universitaria, aquí en Guadalajara, ¿no? Sin embargo, a veces no queda claro hasta dónde o cómo tendrían que introducirnos, ¿no? Para la atención no solamente de la población con TEA, sino también con otra población que es necesario ir atendiendo de manera urgente. Mi recomendación es, puedes solicitar desde tu preparatoria acá en donde estás, que hagamos una capacitación aquí desde el instituto para los docentes de ajustes razonables para el trabajo con los niños, con los jóvenes, perdón, y que, bueno, pues permita también hacer una visibilización de la condición, que es tan importante, porque también es cierto, algunos docentes no creen que un alumno tenga trastorno del espectro autista, ¿sí? Sobre todo estos de nivel de apoyo uno, a veces más bien son pasados como por flojos, como tímidos, y no estamos identificando adecuadamente. Entonces, yo te haría esa recomendación, Sandra. Entonces, que se solicite directamente a partir de que de orientación educativa o que se solicita a partir de ahí directamente en SEMS. Sí, lo puedes hacer directamente con tu directora o tu director y el director nos tiene que mandar un oficio Ah, ok. y ya que nos manda un oficio, tenemos que ver los tiempos que tenemos nosotros acá para hacer esa capacitación. Muchas gracias, doctora. No, de qué a ti. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Sí, Liz, te damos el uso de la voz. Liz Díaz. Bueno, mientras acá, no sé si hay preguntas en el chat. Hay una pregunta en el chat, doctora Grecia, la voy leyendo. Gracias. Dice Elian Vázquez, ¿cómo diferenciar entre una crisis autista y una rabieta y cuál es la mejor forma de manejar cada situación? Bueno, muchos de los casos van a ser crisis, es importante mencionarlo. Y la mejor forma es, bueno, para eso es como dar una clase completa de contención en crisis, pero sí es importante cuidar que no se lastime, es lo primero. En la crisis, sí, en la crisis vamos a notar que más bien está lastimándose, lo quiere lastimar a alguien, ¿sí? En la rabieta puede haber más llanto, ¿sí? Y puede haber más como golpes de frustración, ¿no? Le pegan a la mesa, pero no hay una intención real como de lastimarse él o de lastimar a otro. En comparación de una crisis, que hay, sí hay una alta probabilidad de que quiera lastimarse él, que se azote o que se muerda, como ya había mencionado anteriormente, o que trate de lastimar a la persona que está en su cuidado en ese momento, que puede ser el papá, puede ser el terapeuta o puede ser el docente, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma? Primero, cuidar que no se lastime, en caso de que así sea, retirarse del estímulo que está generando eso. Yo lo que hago aquí con los terapeutas es que cuando hay una situación así con alguno de los niños del instituto o con mis propios usuarios, es llevarlos a otros espacios donde podemos tener menos variables que pueden estar afectando ese comportamiento, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado de qué es lo que está provocando esa crisis o como estar muy al pendiente de qué está provocando esa crisis o ese berrinche. No sé si te respondí. Muy bien, ¿habrá más?
Sí, bueno, Liz, que tenía levantada la mano, escribió su pregunta. Dice, desde la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo pueden solicitar una capacitación para maestros de educación? Sí, desde la secretaría también tendrían que mandarnos un oficio con atención a la jefa de departamento, que es la doctora Josefina Sandoval, y con copia a mí, para que se pueda hacer la gestión de la capacitación. Entonces, puede ser el responsable del área y que nos hagan llegar nada más el oficio. Y preguntan si puede ser también la capacitación a instituciones ajenas a la UDG. ¿Sería la misma respuesta? Sería la misma, tendríamos que ver qué asociaciones nos están solicitando. Por ejemplo, nosotros tenemos vínculos con la Secretaría de Educación Pública, con Secretaría de Educación Jalisco, con Secretaría de Educación Guanajuato y con otras. Entonces, con esas instituciones sí podríamos hacerlos con menos dificultades, pero la verdad, con otras tendríamos que ver quién nos lo está solicitando y cuál es el objetivo de la capacitación. Ok, una pregunta más. Bueno, quien preguntaba si instituciones ajenas dice que es Gobierno de Guadalajara, estancias infantiles. Ah, claro, sí, sin ningún problema podemos hacer la capacitación. Ok. Miss Fanny pregunta, cuando tienen una obsesión por algún tema, ¿qué es más conveniente? ¿Abordar más el tema para atraer su atención posteriormente o intentar quitarle la obsesión? No, la obsesión, como le llamas aquí, Miss Fanny, puede ser más bien un interés restringido, ¿sí? Y eso hay que respetarlos mucho. Hay que, por ejemplo, cuando tiene lo que le llamamos obsesión, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Que tienen un interés particular por algún juguete, por las plantas, por las flores, ¿si a eso te refieres? ¿Sí? Como ese tipo. Ah, bueno, ese es un interés restringido y es parte de la condición. Sí, más bien hay que ayudarlos a que este interés restringido no interfiera con sus actividades académicas, por ejemplo, ¿no? Que pueda llevar el carrito, pero que no esté jugando con el carrito, ¿sí? Porque estos son lo que le da contención. Si se lo quitamos, pueden entrar en crisis. Pero además es una parte fundamental de la, o sea, es como una parte de la condición del desarrollo. Entonces, en realidad no hay un sentido de quitárselos. Poco a poco van a ir cambiando estos intereses por otros, ¿sí? O sea, porque es parte de la condición. Entonces, tenemos adultos con otros intereses, tenemos adolescentes con otros intereses, que ya no eran, por ejemplo, el carrito o el dinosaurio, pero ya son otras cosas. Pero van a cambiar, es parte de la condición. Entonces, lo que yo te sugiero es que más bien acompañemos al niño con con que se quede con esos objetos que le dan contención, pero que no interfieran en en su dinámica, ¿no? Ya sea escolar o familiar, ¿no? Gracias, Miss Fanny. Y creo que tenemos otra preguntita, doctora Erika, una manita levantada. Sí, es María Luisa. A mi niño me lo pueden tratar en Salme, en la institución Salme en Zapopan, al lado de Socripa. Es una pregunta, si te pueden en el Salme, creo que Salme se dedica a, no lo sé bien, ¿eh? Pero creo que se dedica a los trastornos, como de personalidad, y creo que ahí no dan atención a trastornos del espectro autista, pero sí puede ser en el DIF. Ah, ok. No, es que Sí. me habían recomendado llevarlo allí a Salme y por eso quería preguntar para saber que a mí me podían ayudar si el niño tenía autismo. Sí, puedes, creo que en Salme no, pero sí está el DIF Zapopan de autismo, que también te lo recomendamos mucho, o puedes venir aquí en el instituto, que la convocatoria de apertura de solicitudes se abre el 3 de junio. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. De nada. Hay una pregunta más. Si en ocasiones se prescribe medicamento para el control de algunas conductas.
Sí, hay ocasiones donde se prescribe medicamento. El medicamento que más se prescribe es la risperidona para los casos que tienen que ver con estas conductas más bien agresivas, pero hay otros tratamientos. Ese es un tratamiento de medicamento, sí, y puede ser desde edades muy tempranas. Y como les comentaba al principio de la plática, hay otra vertiente de medicamentos que actualmente se están llevando, que son estos omegas y también se complementan con el cambio nutricional, ¿sí? Donde hemos visto avances importantes en la reducción de estas dos áreas. Ujú. Pues no hay más preguntas en el chat. Agradecen y reconocen la excelente ponencia y pues parece que no hay más por ahora. Bueno, pues les agradezco yo a ustedes por estar presentes hoy en la conferencia y bueno, ya les indicaremos dónde la pueden ver porque la vamos a subir a nuestro canal de YouTube del instituto. Entonces les agradecemos mucho y bueno, pues bonito fin de semana. No, semana completa, perdónenme. Vamos a la mitad de la semana. Ya sé. Pues muchas gracias a la doctora Grecia por su ponencia, a los asistentes por su participación, su interés y participación, y pues nos seguiremos viendo por acá. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a dar la salida a todos. Muchas gracias. Bonita semana.